Nadie debería estar haciendo esto con sus anturios. Pero quienes lo descubrieron, ya no pueden creer cómo estaban cuidándolos antes. Y mira, esto no es un truco de jardín. No es un consejo de revista. Es algo que muy poca gente conectó, y cuando lo ves funcionar en tu propia planta, da un poco de vértigo. Porque es demasiado simple para ser tan efectivo. En este video te voy a mostrar el proceso completo, paso a paso, desde cómo prepararla hasta cómo aplicarla, y hay un momento en particular, uno que casi nadie hace, que cambia absolutamente todo. Ese paso lo dejé para después de la mitad. Así que quédate. Pero antes de arrancar, cuéntame en los comentarios, ¿de dónde estás viendo este video? Quiero mapear cada rincón del país donde está llegando este contenido. Y ahora sí, empecemos por algo que nadie te dice. Hay una cosa que los anturios hacen que casi ninguna otra planta de interior hace igual. Florecen durante meses. Pueden tener flores activas en enero, en julio, en cualquier momento del año, si las condiciones están bien. Pero aquí está el problema. La mayoría de los anturios que la gente tiene en casa están sobreviviendo, no floreciendo. Tienen 2 o 3 hojas decentes, quizás una flor vieja que nunca cayó, y nada más. Y el dueño piensa que la planta está bien. ¿Qué es así? No es así. Un anturio con todo lo que necesita genera flores nuevas constantemente. Las hojas se ven como si alguien las hubiera encerado, de tan brillantes y firmes. Y el tallo crece con una fuerza que se nota. La diferencia entre ese anturio y el que la mayoría tiene en casa es enorme. Y no tiene que ver con el precio de la maceta, ni con fertilizantes de laboratorio, ni con ninguna marca. Tiene que ver con entender que le falta. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Lo primero que hay que hacer antes de cualquier preparación, antes de mezclar cualquier cosa, es revisar la planta con ojos de verdad. No darle un vistazo rápido. Revisarla. ¿Por qué? Porque hay partes en un anturio que ya terminaron su ciclo. Hojas que se ven amarillas, tallos pequeños que se doblaron, puntas que se secaron. Y esas partes no van a mejorar solas. No importa cuánto le eches encima. Siguen ahí consumiendo energía que la planta podría estar usando para generar algo nuevo. Pero hay algo más, y esto sí que sorprende a mucha gente. Esas zonas dañadas son exactamente donde los hongos y las bacterias encuentran entrada. No en las hojas sanas. En las que ya están debilitadas. Es como una puerta entreabierta. Y si no la cierras tú, algo más entra por ahí. Entonces lo que hacemos es retirar con unas tijeras limpias todo lo que ya no tiene recuperación. Corte limpio, sin dudar. Eso no es hacerle daño a la planta. Es liberarla. Y después de cada corte, hay que hacer algo que casi nadie hace. Algo que parece demasiado casero para ser serio, pero que tiene una lógica que tiene mucho sentido cuando lo entiendes. Cúrcuma. La misma que tienes en la cocina. Sí, esa. Tomas un poco de cúrcuma en polvo y la aplicas directamente sobre cada zona que cortaste. Una capa fina, uniforme, cubriendo bien el punto de corte. Y lo que hace esa cúrcuma ahí no es magia. Es química vegetal básica. Ese polvo amarillo tiene compuestos que actúan como una barrera natural contra bacterias y hongos en el tejido expuesto. El mismo tejido que, sin protección, es vulnerable durante horas después del corte. Lo interesante es que la planta, al no tener que gastar energía defendiendo esas heridas, puede dedicarse antes a cicatrizarlas y a generar tejido nuevo. Y ese tejido nuevo es desde donde salen las hojas jóvenes. Desde donde se forman los tallos que eventualmente producen flores. Proteger el corte no es un detalle menor. Es el primer paso real del proceso. Y ahora viene la parte que mucha gente no espera. El ingrediente principal de esta preparación no es ningún fertilizante. No es ningún producto de jardinería. Es algo que probablemente ya tienes en casa y que normalmente termina en la basura. La cáscara del plátano. Espera, escúchame. Porque no es lo que parece a primera vista. Cuando un plátano madura, todo el proceso de desarrollo que tuvo esa fruta quedó grabado en la cáscara. Potasio, fósforo, magnesio, compuestos orgánicos que en la naturaleza terminan descomponiéndose en la tierra y alimentando raíces. Eso que en el árbol ocurre durante semanas, nosotros lo vamos a extraer de manera concentrada en menos de una hora. ¿Cómo? Muy simple. Tomas la cáscara, la cortas en trozos pequeños. No en pedazos enormes. Pequeños, para que la superficie de contacto sea mayor y los nutrientes salgan más fácilmente.
Los colocas dentro de un frasco de vidrio limpio, sin residuos de nada, y viertes encima aproximadamente 1 litro de agua hirviendo. El agua caliente actúa como extractor. Rompe la estructura de la cáscara y libera en el líquido todo lo que tenía adentro. Revuelves bien, tapas el frasco, y lo dejas reposar durante 30 minutos. 30 minutos que van a cambiar el aspecto de tu anturio. Pero oye, si esto te está haciendo ver las plantas de otra forma, entonces este canal es para ti, porque aquí no hablamos de plantas por hablar, aquí descubrimos secretos que casi nadie conoce. Suscríbete ahora y mira los otros videos del canal, porque hay otros misterios que están dejando mucha gente sorprendida. Y si estás viendo esto desde la televisión, ya sabes, usa el control remoto, ve hacia arriba y pulsa el botón rojo para suscribirte. Y ahora sí, presta atención a esto, porque lo que viene cambia completamente la forma en que ves todo esto. Pasaron los 30 minutos. El líquido dentro del frasco ya no es agua clara. Tiene un color distinto, una textura distinta. Todo lo que estaba en esa cáscara ahora está flotando ahí, disuelto. Lo primero que haces es colarlo. Separar los sólidos del líquido. Y lo que queda en el frasco es la base de la preparación. Pero todavía no está completa. Ahora agregas el jugo de medio limón fresco. Y este detalle importa más de lo que parece. El limón no está ahí para darle sabor a nada. Está ahí porque tiene ácidos naturales que ayudan a que la planta pueda absorber mejor los minerales que ya están en la solución. Sin esa acidez, una parte de lo que extrajiste de la cáscara simplemente no entra bien por las raíces. Con el limón, sí. Además, el limón tiene propiedades que reducen la actividad de hongos en el sustrato. El mismo sustrato húmedo que en condiciones normales puede volverse problemático con el tiempo. Eso lo estamos controlando antes de que pase. Y después viene algo que sí que sorprende a la gente. Una cucharada de miel. Miel de verdad, no sustituto. Y lo que hace la miel en esta mezcla no es endulzar nada. La miel tiene una estructura molecular que, al entrar en contacto con el tejido vegetal, forma una película fina. Esa película ayuda a retener humedad en las zonas donde se aplica. Y en las hojas del anturio, eso significa brillo, firmeza, hidratación visible. No es estético solamente. Una hoja bien hidratada fotosintetiza mejor. Produce más energía. Y esa energía es lo que termina convertido en flor. Agregas también 1 litro de agua a temperatura ambiente para equilibrar la mezcla. Revuelves bien todo. Y ya está. 4 ingredientes. Una preparación. Y un resultado que se empieza a ver antes de lo que uno esperaría. Ahora viene el primer tipo de aplicación. Y hay 2. Este primer modo es el que más gente ignora porque parece innecesario. Pero no lo es. Tomas un algodón limpio, lo mojas en la solución, y limpias cada hoja del anturio. La parte de arriba y la parte de abajo. Con calma. Sin frotar fuerte. Y mientras haces eso, están pasando varias cosas al mismo tiempo. Primero, el polvo, los residuos, los pequeños ácaros que a veces se instalan en el envés de las hojas y que son invisibles a simple vista, todo eso se va. Segundo, el potasio de la cáscara de plátano empieza a hacer contacto directo con la superficie foliar. Y las hojas del anturio pueden absorber nutrientes de manera directa a través de su superficie. No solo por las raíces, también por las hojas. Tercero, y esto es lo que más me gusta del proceso, la miel deja una capa protectora sobre cada hoja. Tan fina que no se ve. Pero está ahí. Y esa capa le da a las hojas ese brillo característico que la gente nota inmediatamente en un anturio bien cuidado. El que hace que la planta parezca que la acabas de comprar en vivero. Ese brillo no es casualidad. Es señal de que las hojas están trabajando bien. El segundo modo de aplicación es con atomizador. Lo que quedó de la solución, lo pasas a una botella con spray. Y rocías el anturio completo. Hojas por arriba, hojas por abajo, tallos, incluso la superficie del sustrato cerca de la base. El spray crea una niebla fina que cae de manera uniforme sobre toda la planta. Y eso tiene una lógica. No todas las partes de un anturio reciben lo mismo cuando riegas desde la maceta. Hay zonas que siempre reciben más, zonas que siempre reciben menos. El spray equilibra eso. Además, cuando la niebla cae sobre las hojas, el potasio que contiene activa algo específico en el anturio. La formación de capullos. Los anturios producen sus flores desde estructuras que están dentro de los tallos jóvenes.
Y el potasio es uno de los nutrientes más directamente relacionados con ese proceso. Sin suficiente potasio disponible, esas estructuras se desarrollan lento, o no terminan de activarse. Con el spray constante, 2 o 3 veces por semana, el anturio empieza a producir esos capullos con más frecuencia. Y eso se traduce en flores. No una. Varias. Durante meses. Ahora el tercer modo. El más profundo. Lo que queda de la solución después del spray, lo viertes directamente en la tierra de la maceta. Despacio, para que el sustrato lo absorba sin que se desborde. Y lo que pasa ahí abajo, en las raíces, es lo que sostendrá todo lo demás. Las raíces del anturio son diferentes a las de muchas otras plantas de interior. Son gruesas, carnosas, y cuando están bien nutridas, se anclan con fuerza en el sustrato y forman una red densa que sostiene el crecimiento de hojas y flores simultáneamente. Pero cuando les falta algo, especialmente fósforo y magnesio, esa red se debilita. Las raíces se ponen amarillentas, finas, y la planta empieza a depender de muy poco para mantenerse. La cáscara de plátano aporta precisamente eso. Fósforo para el desarrollo radicular. Magnesio para la producción de clorofila desde la raíz hacia arriba. Y potasio para la energía general del sistema. Lo último del proceso es también lo más tranquilo. Y es importante no saltearlo. Tomas un paño suave, limpio, seco, y secas con cuidado la superficie de cada hoja. Sin presionar. Sin frotar. Solo pasando suavemente de la base hacia la punta. Y ese gesto tiene una razón concreta. El agua que queda estancada sobre las hojas puede crear condiciones para el hongo. Especialmente en ambientes donde no hay mucha ventilación. Secar las hojas después del tratamiento mantiene el follaje limpio, brillante y funcional. Y también es el momento en el que uno se da cuenta del cambio de textura. Las hojas después del proceso se sienten distintas. Más firmes. Más suaves. Más vivas. Después de eso, la maceta va a un lugar con luz indirecta. No sol directo. El anturio no necesita sol a plomo. Necesita luz difusa, constante, y circulación de aire. Con esas condiciones y este proceso 2 o 3 veces por semana, los cambios empiezan a hacerse visibles en menos tiempo del que uno imagina. Primero aparecen hojas nuevas. Brotes pequeños que salen desde la base o desde los laterales del tallo. Después esas hojas crecen rápido, más grandes que las anteriores, más brillantes. Y entonces, cuando la planta ya tiene esa base sólida, empiezan a aparecer los tallos florales. Primero uno. Después otro. Y cada flor puede durar semanas en la planta, dependiendo de las condiciones. Un anturio bien cuidado con este proceso no florece una vez y descansa. Florece en ciclos continuos. Y ese es el objetivo real de todo esto. No tener una planta que sobrevive. Tener una que crece, que florece, que llena el espacio donde está con color y presencia. Y eso se logra con cáscara de plátano, limón y miel. 3 cosas que cualquiera tiene. Aplicadas con un método que casi nadie conoce. Si te interesan este tipo de detalles, los que no están en ningún manual básico, los que marcan la diferencia real entre una planta que vegeta y una que explota, este canal es exactamente para eso. Y si quedaste con alguna duda sobre el proceso de hoy, déjala en los comentarios. Leo cada uno.